Hola, ¿qué tal, cadetes? Bienvenidos a este segundo video sobre cómo hacer un ensayo. Retomamos rápidamente. En el video anterior vimos de qué consta la introducción, vimos un ejemplo de cómo se realiza, vimos también de qué consta una justificación y les expliqué también con base en un ejemplo qué es lo que debe llevar. Hemos estado viendo a lo largo de estos dos ejemplos que es muy importante cuidar la secuencia del texto que estamos construyendo, y esta secuencia se va a cuidar a partir de los microcierres y las microintroducciones que vamos a estar estructurando en cada uno de los apartados que vamos construyendo. Estos microcierres, les recuerdo, son pequeñas redacciones que nos dicen en pocas palabras. Si vamos a cerrar un apartado, ponemos, bueno, como veremos en el siguiente apartado, se va a hablar de esto y esto y esto. O sea, se va haciendo como un adelanto de lo que se va a abordar en el siguiente apartado. Y ya cuando pasamos a ese apartado nuevo, hacemos una microintroducción en donde decimos, bueno, como vimos en el apartado anterior, y retomamos algunos aspectos muy generales de lo que vimos en ese apartado anterior, y entonces sí ya damos paso a lo que vamos a abordar en ese nuevo apartado. Entonces es muy importante que estemos cuidando esta secuencia del texto. Bien, vamos a ver qué es lo que lleva el desarrollo. El desarrollo como tal es el cuerpo del trabajo, es decir, es la carnita de nuestro ensayo, es donde se va a ver nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de pensamiento y sobre todo nuestra competencia para expresar de manera escrita lo que queremos decir en nuestro texto. Bien, lo primero que les voy a decir del desarrollo es que en él vamos a exponer lo que sabemos sobre un tema. Es decir, nadie puede escribir sobre lo que no sabe. Para que ustedes puedan escribir un ensayo es que primero ya buscaron fuentes, ya se informaron, ya leyeron varios artículos, ya tienen una idea concreta de lo que quieren desarrollar y de lo que quieren decir, ¿no? Esto es muy importante porque a veces queremos hacer ensayos sobre temas que no dominamos y es cuando todo eso sale mal. Entonces, bueno, si ustedes quieren hacer un ensayo, lo primero que tienen que hacer es informarse, es leer mucho sobre el tema que van a desarrollar para poderlo plasmar. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo desarrollé el ensayo del general Joaquín Amaro, que fue el que ganó el concurso, pues que de repente pues se ha mencionado mucho ahí en nuestra escuela, lo que pasó es que yo no sabía quién era Joaquín Amaro, quién era el general Joaquín Amaro, no tenía ni idea porque pues es un personaje, digamos, que pertenece mucho a la cultura de las Fuerzas Armadas, pero que en mi ámbito es un poco desconocido, lo cual es muy triste porque es un personaje muy interesante. Entonces, bueno, yo me dediqué algunos días a estar buscando información sobre quién era él, qué había hecho, su obra educativa, etcétera, etcétera. Entonces, ya que tuve un buen cúmulo de fuentes, ya que revisé muchos artículos sobre la vida de este personaje, es que pude decir, ah, bueno, ya tengo una idea de quién es, tengo una opinión acerca de lo que él hizo y es cuando yo ya puedo escribir. Entonces, lo que vamos a hacer en el desarrollo es exponer lo que sabemos sobre un tema y para eso es muy importante tener ya un conocimiento previo sobre ese tema. Bien, ¿qué hay que hacer en el desarrollo? Bueno, lo que tenemos que hacer es ir partiendo lo que vamos a exponer en subtemas. Esto es muy importante porque si hacemos un desarrollo de corrido, y no ponemos subtemas o no ponemos apartados que vayan abordando diferentes puntos, lo que va a pasar es que vamos a perder al lector en un texto enorme que la verdad lo va a dejar muy confundido. Entonces, lo que vamos a hacer es desglosar esto en subtemas. Posteriormente les voy a enseñar cómo se hace eso, pero les adelanto que para poderlo realizar necesitamos elaborar un mapa, ¿no? Una especie de mapa conceptual en el que vamos a ir diciendo, bueno, este tema implica esto y esto que implica se va a abordar primero por esta parte, luego por esta parte, luego por esta parte y qué corresponde a qué. Entonces, es toda una secuencia organizada que también les voy a enseñar a construir, ¿no? Pero sí es importante que nuestro desarrollo vaya en subtemas. Pueden ser 2 subtemas, 3 subtemas, tantos como ustedes consideren que se requiere para poder decir todo lo que ustedes van a exponer en su texto.
Lo segundo es que estos subtemas deben presentar una secuencia ordenada. No puedo empezar hablando de el final de mi tema, ¿no? Cuando en realidad pues, tengo que empezar, por supuesto, por el principio, ¿no? Tengo que darle una perspectiva que va de lo general a lo particular, ¿no? Y un orden cronológico también a esos temas que estoy tratando, es decir, hay que cuidar mucho esa secuencia, ese orden. Después, necesitamos presentar un microcierre de la exposición. Este microcierre no lo vamos a confundir con los microcierres que hemos venido trabajando en los apartados de cada uno de los momentos del ensayo, ¿no? Este microcierre es algo un poco más general, en donde estamos diciendo, bueno, ya expusimos todo esto y esto y esto y esto, y vamos a dar como una especie de conclusión, sin llegar a las conclusiones todavía, pero sí de un pequeño resumen diciendo, bueno, ya vimos esto, se abordó esto, ¿no? Entonces, ese microcierre no puede faltar a la hora de concluir el desarrollo del ensayo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de desarrollo del ensayo. Estos ejemplos los he estado tomando a partir de diferentes trabajos que yo he realizado a lo largo de mi formación académica, principalmente en el posgrado, que son los que tengo como más recientes. Los otros, bueno, se me han ido perdiendo en computadoras y así, pero sí es muy importante que podamos apreciar estos ejemplos para que nos quede más claro lo que vamos diciendo. Aquí están las epígrafes que yo les comentaba en el video anterior, que se pueden poner, ¿no? Son pequeñas frases que tienen relación con el ensayo. El ensayo que aquí les estoy mostrando es de nuevo el que trabajé para la asignatura de identidad, ¿no? Aquí está la introducción, ¿no? Aquí está la justificación, ¿no? Y aquí voy a pasar ya a lo que es el desarrollo del trabajo, ¿no? Y bueno, aquí empezamos viendo lo que es mi microintroducción ligando al desarrollo con el apartado el apartado anterior que es el de la justificación. Entonces vemos, aquí pongo, como vimos en el apartado anterior, esto es clave, esta redacción es clave para poder hacer esta microintroducción. Como vimos en el apartado anterior, resulta verdaderamente necesario tratar de esclarecer los procesos de constitución de la identidad, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Por ello, a continuación se presenta un análisis que muestra cómo se dan dichos procesos a la luz de algunas posiciones teóricas. Entonces vemos, aquí estoy ligando al apartado anterior con este primer parrafito y con este segundo parrafito estoy presentando lo que voy a incluir en las líneas siguientes, ¿no? Entonces, vemos aquí mi primer subtema, ¿no? El problema de la construcción de la identidad y por qué somos quienes somos. Luego, este subtema yo lo dividí en algunos puntos, ¿no? En algunos apartados que se van derivando de él, ¿no? Y que era importante abordar por separado. Aquí está el primero, ¿no? Breve reseña de algunas posiciones teóricas con respecto al problema de la identidad. Se fijan, ahí voy cuidando esa secuencia que yo les digo, voy de lo general a lo particular, voy con una secuencia en tiempos cronológicos y en ese sentido, lo que estoy haciendo aquí es decir, bueno, ¿qué se ha trabajado teóricamente sobre esto? Y ahí lo expongo, ¿no? Seguimos avanzando y vemos al siguiente apartado. Bueno, yo ya vi qué se ha trabajado en materia teórica sobre el tema que me interesa. Y ahora voy a abordar qué es la identidad. A partir de todo eso que yo ya revisé, voy a decir para mí qué es ese tema de la identidad. Y aquí lo empiezo a explicar. También a lo largo del desarrollo yo voy citando algunos autores, ya sea que los esté yo parafraseando o que esté incluyendo la cita textual. Esto es muy importante para poder evitar el plagio. Este tema lo vamos a abordar con mayor detalle en anterior de estos videos, pero quiero que vean cómo voy trabajando las citas, ¿no? Aquí vemos otro subtema. Este es otro gran subtema que nos habla de lo que es la identidad personal, ¿no? El problema de lo que somos y lo que no somos. Y aquí viene esta secuencia concatenada
en donde voy hilando cada uno de los apartados con esta redacción que dice. Como señalábamos en el apartado anterior, ¿no? Y ya empiezo a exponer un pequeño resumen de lo que dijimos en este apartado anterior, ¿no? Entonces aquí sigo desarrollando mi tema, llego a otro punto de este nuevo subtema, ¿no? Lo voy dividiendo porque así me parece que lo puedo exponer mejor. Segundo punto este primer punto del segundo subtema nos habla de la identidad personal y la temporalidad, lo que queda y lo que se va, son como algunos aspectos muy específicos del tema. Voy citando aquí a mis autores, ¿no? Voy desarrollando lo que yo he leído, lo que yo entendí. Aquí llego a otro apartado del segundo subtema, ¿no? La identidad personal en la pubertad y en la adolescencia, lo voy desarrollando. Sigo citando, voy haciendo al mismo tiempo que voy citando, voy haciendo un análisis de las citas que yo voy incluyendo. Y luego me detengo en el tercer subtema, la identidad colectiva, es decir, yo ya fui, ¿no? De lo general a lo particular, ya hablé, por ejemplo, primero de qué se ha trabajado en el tema de la identidad, después de qué es la identidad, después de una dimensión muy específica de la identidad, que es la identidad personal, y luego de otra dimensión específica, que es la identidad colectiva. Ya vieron cómo tiene un orden mi escrito, y también aquí incluyo esta secuencia concatenada y digo, hemos visto que una condición indispensable de la construcción de la identidad es la mirada del otro. La identidad para los otros, quienes nos reflejan a través de sus actitudes. Es decir, aquí yo estoy retomando lo que ya abordé en estas partes anteriores del ensayo y sigo desarrollando mi tema. Sigo citando. Aquí me detengo en el microcierre de la exposición. Aquí ya estoy cerrando el desarrollo de mi ensayo y lo cierro de la siguiente manera. Pongo: hasta aquí hemos visto los complejos procesos de constitución de la identidad personal y la identidad colectiva. Sin duda, somos testigos de que se trata de un tema que no es posible pensar a la ligera. Se trata de transiciones que se van dando a lo largo de la vida y que tienen una importantísima relación con lo discursivo y con las atribuciones de sentido y significado que realizamos al ir estructurándonos como seres humanos. Entonces, bueno, si se fijan, aquí lo que hago es decir a grandes rasgos qué fue lo que plasmé en el desarrollo del ensayo. Ese momento de microcierre del desarrollo que no nos puede faltar. Y este es el microcierre del apartado que me va a ligar a las conclusiones. Y va así. Para comprender aún mejor esta complejidad a la que me refiero en este párrafo anterior, a continuación se presenta una breve síntesis de lo que hemos revisado en este trabajo, ¿no? Entonces aquí ya estoy ligando al desarrollo con las conclusiones. Y esta parte es muy importante porque me está dando una secuencia. No estoy presentando las cosas de manera fragmentada, sino que le voy dando un orden, una hilación, ¿no? Para que no parezca que todo está como partido, como extractado de diferentes lados. Entonces, bueno, hasta aquí viene el ejemplo del desarrollo. Y vamos a ver las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Las conclusiones son una síntesis del desarrollo, ¿no? Son un resumen que rescata lo más importante de lo que nosotros hemos visto a lo largo del tema que expusimos, ¿no? ¿Por qué necesitamos hacer este resumen? Porque, bueno, después de haberse aventado todo el desarrollo, nuestro lector puede a lo mejor tener una idea de lo que nosotros quisimos decir, pero no lo tiene todo tan presente. Entonces hay que hacerle este pequeño resumen para que recuerde cuáles son los aspectos más generales e importantes de lo que abordamos ahí. Entonces, en estas conclusiones, en este resumen, lo que podemos hacer es presentar ideas que se deducen también de lo que se abordó en el desarrollo. Es decir, no nada más presentar un resumen, sino a qué nos lleva a pensar todo lo que presentamos. Y vamos a poner un ejemplo. Esto de presentar estas ideas que se desprenden de lo que expusimos, ahí es donde se ve nuestra capacidad de análisis, porque yo puedo decir, bueno, analicé a estos autores, puedo describir en el desarrollo del ensayo qué es lo que están diciendo, etcétera, etcétera, pero
¿Qué me dice a mí todo eso? ¿Qué se deduce de todo